Saludos, les habla Egberto González, miembro estudiante del Seminario de Podcasting y el Emprendimiento. En el presente video trabajaré sobre los problemas organizacionales, el ser y la organización, diversidad, inclusión y educación en las organizaciones. Importante, antes de dar inicio a la definición, a los términos de problemas organizacionales, entender que cuando hablamos de problemas estamos hablando de dificultades, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de carencias, estamos hablando de enfrentamientos, de debilidades, de inconformismos, de ambientes de trabajo tensos, de todos aquellos obstáculos que entorpecen el buen funcionamiento de la organización. Entendiendo el problema de esa óptica, adecuemos ese lenguaje a la organización. Creo que el problema fundamental, el principal, problema organizacional es el problema de la incertidumbre, el no conocer lo que viene, el enfrentarnos a cambios continuos, el tener un mercado competitivo en el presente y en el futuro que está cambiando, se está transformando permanentemente, el no conocer la realidad de los mercados locales ante la globalización, nuestra localidad, el Estado de Venezuela, el Estado venezolano. Ya este mercado ya está sin fronteras, ahora tenemos un mercado global. Entonces, ¿cómo vamos con ese problema de incertidumbre a enfrentarlo? Como un problema organizacional. Tenemos de igual manera el problema de la nueva realidad virtual, como lo acabamos de decir, y la pérdida de solidez, de la exclusividad. Ya no tengo fronteras, ya no soy el exclusivo, el único que vende el producto. Hay más distribuidores, hay más proveedores. Entonces, ¿cómo hago para enfrentarme con este problema cuando pierde solidez mi exclusividad, cuando mis rivales ya no son conocidos, ya no tengo la certeza de con quiénes mi organización en el mismo rubro se va a enfrentar, no son ya conocidos del 100%. Cuando la transparencia en el manejo del mercado, cuando la transparencia en el manejo de la entrega de los pedidos, del servicio, del producto, no son totalmente conocidos. Entonces no tengo esa transparencia en el manejo de esa información. Ese es un problema organizacional que tengo y grande. El flujo excesivo de información a través de la red mundial de trabajo. Demasiada información, mi problema organizacional, cuánta de esa información es necesaria y vital para mí como organización, cuál no me sirve, cómo descarto, cuál es el filtro, qué realmente me aporta información válida y necesaria, que no conozco y que debo conocer, y qué información me puede desviar y ensuciarme el trabajo en el filtro de alguna manera para el momento de la toma de decisiones. De la misma manera que tengo ese flujo excesivo de información como un problema organizacional, tengo la hipermodernidad. Es un concepto de Lipovetsky, donde tenemos como organización que entender hacia dónde vamos. Hiperindividualismo, un consumismo exacerbado, a una extrema permisividad, a una globalización devoradora. Entonces, no podemos o no se debe crear una organización sin ética, sin sentido, sin una conciencia, una virtud, como lo leí de Séneca. No es crear un ente, una estructura sin saber cómo aportar a favor, o aportar por aportar y sin importar ese consumo exacerbado. Pero ese factor yo lo debo considerar para tomar decisiones. Otro problema organizacional, las realidades político-económicas, las realidades ideológicas, sociales, culturales, la crisis país. Son factores que influyen al momento de tomar decisiones, al momento de afrontar, ¿ok? Afrontar realidades, cómo saco un producto determinado, cómo voy a consolidar, a ampliar una organización. De la misma manera, otro problema organizacional que tengo y también fundamental y va a ser una piedra de mucho peso en las organizaciones son las consecuencias que nos deja Internet. Internet nos abre indiscutiblemente la información, nos tumba barreras, nos abre el mundo
ya no tenemos fronteras. Pero ¿cuáles son mis consecuencias como organización con esa información, así como hice mención con el flujo excesivo de información? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Cómo voy a hacer para que esas TIC, esa tecnología de información y comunicación, no me atropellen? ¿Cómo voy a hacer para poder mantener un nivel de supervivencia y de adaptabilidad al mercado? Otro problema organizacional que tenemos es el problema de los efectos de la post-pandemia COVID. Traíamos una administración tradicional, una estructura tradicional que se mantenía. Vino el COVID y cambió la estructura. Tengo que adecuarme a esta nueva cultura, a esta nueva covidización social, a esta nueva covidización del mercado. ¿Cómo me adecuo a ella? Más recursos humanos, menos recursos humanos, eh, todo lo puedo hacer por internet, el acto y atiendo mi empresa, qué tipo de empresa tengo, qué tipo de servicio, disminuyo la nómina, cuáles son los niveles de empleabilidad que tengo, necesito aumentarlos, necesito disminuirlos, estoy en medio de una revolución de conocimiento, que es como se está llamando actualmente. ¿Cuál es mi tratamiento ahora y cuáles son las nuevas decisiones que debo tomar a partir de los efectos que me va a dejar a mí la post-pandemia del COVID-19? Otro problema fundamental que tengo como organización es los niveles altos, la alta competitividad a la cual yo me estoy confrontando y enfrentando permanentemente. Y es una estrategia que tengo que estar transformando, que no puedo tener únicamente allí una estrategia rígida, una misión, una visión embaulada allí en un marco cerrado. Otro problema serio que tengo son los controles estatales en el manejo del talento humano. ¿Cómo como organización puedo tomar decisiones para aumentar, para disminuir, para expandirme como organización? ¿Me beneficia, no me beneficia? ¿Qué aportes me deja o no me deja? La nueva lectura de la cosmovisión, eso es importante y es un problema. ¿Cómo yo leo el entorno? ¿Cómo se lee esa nueva cosmovisión desde este nuevo paradigma, esta nueva modernidad, posmodernidad, perdón? ¿Cómo la voy a visualizar? ¿Cuál es mi línea de trabajo como organización? Un tema que me parece importantísimo, que es el tema de un problema que veo hoy día y protege la población. ¿Se toman decisiones o se resuelven problemas? ¿Cuál es el criterio que yo debo aplicar hoy día en estos momentos de cambios y de transformaciones permanentes? ¿Tomar decisiones o resolver problemas? No pretendo decir que una de las dos se imponga, sino es un problema saber que en el momento específico en el que estoy, en ese momento saber si me enfoco en un paradigma preestablecido y me quedo a corto y a mediano plazo, o tomo una medida a largo plazo y tomo una decisión y decido hacerlo paso a paso en pocas dosis para que el cambio no sea drástico y pueda adecuar la estructura, o resuelvo el problema visualizando y concentrándome más en las consecuencias de esa decisión que voy a tomar. Ese es un problema que debo consolidar y tomar en cuenta. El otro punto, los nuevos problemas ecológicos. Mi organización tiene que verlo como un problema. Es una nueva modalidad de mejorar la vida, indiscutiblemente, pero el problema ecológico, hasta dónde me puede afectar a mí, tanto en el producto y en el servicio como en la materia prima, como en el acceso al mercado. El problema de la inmigración, ¿me va a afectar o no me va a afectar? El problema de la pobreza tercermundista, el terrorismo, el problema de identidades hoy día que está muy en boga, de creencias con estas diversidades de derechos. Entonces, desde mi óptica, esa es una cantidad elevada de problemas que debe considerarse desde el punto de vista organizacional. Ahora bien, viéndolo desde el otro punto que tiene que ver con el ser y la organización, pensándolo desde lo que implica esa relación
tratar la productividad laboral, entender el ser, donde el ser, el trabajador, facilita evaluar y permite evaluar el clima organizacional y la cultura organizacional, como lo establecieron los autores Salazar Estrada y Guerrero Pupo, entre otros, ¿verdad? En su trabajo referente al clima y la cultura organizacional. Entonces, bueno, ¿cuál es el conocimiento cierto que tenemos del clima organizacional? ¿Cuál es la lectura que tengo como tal de ese clima organizacional? Entonces, el clima organizacional implica evaluar el ambiente físico, o sea, qué condiciones está ese ambiente físico, los colores de las paredes, cuál es la lectura que hay allí con respecto a esa identidad, con respecto a ese punto de las instalaciones, con respecto a esa temperatura, cuáles son las características estructurales de esa organización, cuáles son las características en cuanto a tamaño, a estilo de la organización, cuál es el ambiente social que allí se desenvuelve, cuáles son los niveles de compañerismo, de conflicto entre personas, de departamentos, cuáles son los niveles de comunicación, cuáles las características, cuáles son las características personales, aptitudes, actitudes, cuáles son las motivaciones, cuáles son las expectativas que están allí dentro de ese clima organizacional, cuál es el comportamiento organizacional, ¿verdad? ¿Cómo es la productividad? ¿Cómo es la rotación de personal? ¿Cómo es el ausentismo? ¿Cómo es la satisfacción laboral? ¿Cómo se logra ese nivel de tensión? ¿Cómo se da ese nivel de tensión, perdón, dentro del clima organizacional? Esto me permite de alguna manera tener una lectura ah, cierta sobre ese clima, sobre ese ambiente que está allí en la organización. Clima organizacional que me permite y que influye en el conocimiento de la cultura organizacional. Cultura organizacional que es un patrón, que es un patrón general de conductas humanas. Unas conductas humanas que se van a desenvolver en función de ese clima organizacional, de ese ambiente, de esa estructura, de esa condición social, de esa condición personal, de ese comportamiento. Entonces, esa cultura organizacional empieza, tiene como primer punto la identidad de sus miembros. O sea, se identifican esos miembros más con la organización o más con su trabajo, más con su puesto, más con su disciplina. ¿Cómo se identifica ese trabajador? Y en función de eso, yo ya voy teniendo una información hacia dónde me estoy dirigiendo. ¿Cuál es el énfasis de los grupos de trabajo? Si el trabajo se hace en grupos, el trabajo es individualista. ¿Cómo trabaja ese grupo, ese departamento, esa unidad? ¿Cuál es el perfil de las decisiones que se toman allí? ¿Son decisiones que priorizan las actividades o priorizan el recurso humano? La decisión se toma en función de la actividad o en función del recurso humano. ¿Cómo es ese perfil de las decisiones? ¿Cómo es la integración que se practica allí? Si las funciones trabajan de forma coordinada o trabajan independientemente. ¿Cuáles son los niveles de control que existe dentro de esa cultura organizacional, dentro de esa organización? Eh, los niveles de control, ¿se necesita un reglamento? O si ese control va al autocontrol como tal. A ver, ¿necesito regirme por una norma rígida o se flexibiliza y viene el autocontrol por conciencia, por rendimiento, por vinculación con la organización? Otro punto de la cultura organizacional que tiene que ver con la tolerancia al riesgo, cuando lo establece allí. ¿Se fomenta o no la creatividad? Dentro de la organización se fomenta la innovación, la iniciativa, el ímpetu para hacer las tareas. Eso permite tener una lectura de esa cultura en ese clima organizacional. Eh, la tolerancia, los criterios fueron los criterios de recompensa. Esos son los criterios de recompensa que se hacen en función de antigüedad, en función de favoritismos, en función de antigüedades, en función de rendimiento. ¿Cuáles son los criterios que yo utilizo, que utiliza, perdón, la organización?
para recompensar. ¿Cuáles son los criterios de tolerancia al conflicto? ¿Cómo se fomenta ese conflicto? ¿Cómo se tolera ese conflicto? ¿Se fomenta o no se fomenta el conflicto funcional dentro de la organización? De la misma manera que tengo el perfil de los fines o medios. ¿Cuál es el perfil que tengo de los fines o medios que utilizo? Si la gerencia prioriza los fines o la gerencia prioriza los medios para utilizar el fin o el medio. ¿Cuál es priorizado para la organización? Y por supuesto los enfoques que utiliza la organización, si se enfoca hacia el mundo exterior o hacia lo interno para tomar sus decisiones. Entonces tengo dos lecturas allí, la lectura del clima organizacional, cómo se desenvuelve, y la cultura que se deriva o que está fusionada con ese clima. De alguna manera entendiendo bien que la cultura organizacional como posible facilitador. La cultura a la final termina siendo el posible facilitador o no, o solucionador de los problemas que se presenten en aquel momento. Por eso la relación entre el ser y la organización. La organización no funciona sin el ser humano, indiscutiblemente, pero se necesita como tal esa combinación del ser y de la organización. Ahora bien, teniendo clara esta ubicación entre conocimientos de cultura y de organización, ahora hablemos de las dimensiones del mundo de la empresa a partir de los criterios que establecen Acevedo y Linares, ¿okay? Autores de la revolución, de la resolución de los problemas que nos permiten visualizar la solución. Estos autores plantean dos dimensiones, la dimensión desde la perspectiva humana y la dimensión desde la perspectiva física. Desde la perspectiva humana, la primera dimensión que se plantea es la dimensión de entre las personas, la relación que hay entre las personas y los procesos, la relación que hay entre esa mano de obra, entre el factor activo, entre ese factor que está involucrado en la actividad y el proceso que tiene que ver con la actividad humana en la organización productiva. ¿Ok? Esa combinación desde la perspectiva humana, el que realiza el trabajo y el proceso que realiza ese trabajador. Tengo la otra perspectiva, que es la perspectiva física, que es la relación que tengo entre la estructura y el momento, entendiendo la estructura como los factores de espacio, de ambiente y la posición más amigable que pueda tener, y estas se interrelacionan con los logros. Eh, Tengo el momento, que es la otra perspectiva física, el momento en el cual se refiere al movimiento y a las fuerzas de cambio, el momento en el cual yo hago ese cambio dentro de estas interrelaciones, dentro de estos factores de ambiente, de espacio y la posición amigable que pudiera tener la perspectiva. Entonces, bueno, volviendo al tema de las dimensiones en el mundo, la perspectiva humana, la perspectiva física, la relación que tengo entre la persona y el proceso para lograr el desenvolvimiento o el logro de la actividad de la organización, del producto final, del servicio, la estructura, que es eh, el ambiente, el espacio, como ya lo dije. Ok, ahora vámonos con el tema de las disciplinas, que las disciplinas es otro punto que tiene que ver con las organizaciones inteligentes. Aquí vienen otros autores, Roger León, Eber Tejada, Marco Yataco, en su trabajo sobre organizaciones inteligentes, que nos presenta las disciplinas. ¿Okay? Nos presenta las disciplinas como para construir organizaciones inteligentes. Y nos presenta la disciplina desde dos vertientes, de las vertientes individuales y de la vertiente grupal. Entonces, bueno, ambas disciplinas, la individual y la grupal, me establecen una, el dominio personal y los modelos mentales, los mapas mentales. Y la grupal que me permite la visión compartida, el aprendizaje en equipo y el pensamiento sistemático. Ahora bien, construir una organización inteligente, vital y necesaria en estos tiempos y en los porvenir, obliga de alguna manera a tener una lectura cierta de qué entendemos como dominio personal, como esa capacidad de aclarar y profundizar constantemente en nuestra visión personal. ¿Qué tan claro lo tenemos? Nuestra visión dentro de esta organización para poder contribuir a su creación inteligente.
De la misma manera que tengo el modelo mental, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer para que ese modelo mental, esa capacidad de, esa capacidad de ese modelo mental de desenterrar esa práctica de percibir al mundo real de distintas perspectivas, por supuesto? ¿Cómo saco esas imágenes, de esas maneras de pensar y comprender? ¿Cómo creo ese mapa conceptual, como lo dije inicialmente? Entonces, el dominio personal y el mapa y el modelo mental. ¿Qué tanto lo tengo definido para poder crear mi organización inteligente desde el punto de vista individual? Ahora vámonos desde el punto de vista grupal, como equipos de trabajo sólido. Esos equipos de trabajo tienen una visión compartida, hay una concentración y una energía en el aprendizaje, hay una unión allí, hay visión genuina o no hay visión genuina. Estoy siendo sincero y franco en la visión compartida entre el grupo, ¿ok? O es una visión impuesta que me va a contraproducir, ¿ok? Eso me da una idea de los niveles de creación, de construcción de una organización inteligente. El aprendizaje en equipo, que es importantísimo, el aprendizaje en equipo que se construye como el dominio personal, que se construye con el dominio personal inicialmente y con la visión compartida. Yo no puedo aprender en equipo si yo no tengo mi dominio personal, ¿ok? Y yo no tengo esa visión compartida como grupo. Entendiendo el dominio personal como la capacidad de cada uno de los trabajadores. Entonces, bueno, si no tengo ese dominio personal, si no tengo visión compartida en grupo, se me dificulta el aprendizaje. Por eso es necesario considerar y conocer estos términos para poder construir una organización inteligente. Y por supuesto, el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico que es el que nos permite y es el que nos va a dar esta lectura definitiva de construir, ¿ok? El pensamiento sistémico que nos permite construir. Desde, ¿cómo decirlo? Las partes para un todo, ¿ok? Entonces, bueno, ahora en esta lectura de dimensiones del mundo de la empresa, perspectiva humana, persona, proceso, disciplinas para construir la organización inteligente, dominio personal y modelos mentales, mapas mentales. La perspectiva física, estructura y momento, pero esa estructura y momento tiene relación con los grupos, visión compartida, aprendizaje en equipo, pensamiento sistemático. Y todos, tanto la dimensión como la disciplina, van a verse vinculadas con la competitividad, esa unión entre la cooperación y la competitividad, teniendo presente que en los actuales momentos necesitamos buscar alianzas. Si no hay alianzas, si no se logra ese acuerdo previo, si no se busca esa fusión, difícilmente se va a poder sobrevivir en estos tiempos. Se necesitan alianzas, asociaciones, integraciones, interacciones, integraciones para poder sobrevivir, adaptarse y lograr entrar en los niveles de competitividad. Alianzas por suministros, por proveer suministros, por alianzas por publicidad, por alianzas por mercadeo, por alianzas de mercado, de territorialización de espacios, por técnicas, por fusión de empresas. Se necesita. Una sola organización no va a poder sobrevivir en estos tiempos contra grandes emporios. Eso es utópico en este momento. Y para concluir, voy a leer unas líneas muy puntuales sobre diversidad, inclusión y educación en la organización. El tema de organización ya lo he tocado indirectamente en las palabras anteriores. Aprendizaje es educación, visión compartida es educación, dominio personal es educación. En definitiva, la diversidad es la representación de las diferentes personas en una organización, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, diferentes condiciones académicas y de formación. Esa diversidad está allí.
perdón, la inclusión es garantizar que toda esa diversidad de trabajadores tengan las mismas oportunidades de contribuir e influir, tengan su reconocimiento, perdón, su reconocimiento y un nivel de lugar de trabajo. Si logro la diversidad, los reconozco a todos y los incluyo a todos, que se sientan seguros y puedan llegar a ser su yo completo y único al trabajo, lograremos la organización que debemos tener, entendiéndolo de esta manera. Agradecido de que puedan haber visualizado el video, me despido. Muchísimas gracias.